mañana, saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro, como siempre, en cada jornada, trayéndoles un recuento de los principales acontecimientos y de las noticias que hacen al sector primario, productivo, y como siempre lo menciono en cada espacio, es demasiado importante saber cuál es hoy la realidad del sector primario, porque indefectiblemente en algún momento del año esto se traslada al sector secundario o terciario. Si hoy el campo no está bien, definitivamente se va a resentir el sector secundario y terciario, en los costos productivos, en algunas variaciones o volatilidades que se pueden presentar, inclusive esto a nivel colateral. Por ende, tan importante hacer el seguimiento diario y constante de cómo se encuentra la tierra y cómo se encuentran los principales productos e iniciativas y proyectos, varios inclusive, que ya veníamos haciendo el recuento de lo que se viene para este 2022. Muchos proyectos, nuevas industrias, nuevas empresas que están apostando muy fuertemente al campo para empezar a fortalecer inclusive una competencia importante que se va a dar a partir de ahora. Pero también existen otras organizaciones multilaterales, internacionales, inclusive, que llevan bastantes años trabajando con el Paraguay, como es el caso de la FAO, que lleva adelante muchas iniciativas. Ya hemos conversado con varios especialistas, referentes, profesionales que están vinculados al área y que llevan adelante proyectos muy importantes que van a ayudar hoy o inclusive en el mediano, largo plazo a mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de familias paraguayas, principalmente aquellas que están vinculadas al campo, digamos, al campo productivo, familias de la agricultura familiar campesina. Por ende, también es importante hacer destaque a esto y mostrar, visibilizar cada vez más los trabajos que sí se están realizando. En este capítulo hablamos un poco de los instrumentos financieros forestales, esto como punto de partida, analizar un poco qué tan avanzados estamos, si estamos bien, estamos mal, qué nos falta para seguir fortaleciendo este ámbito forestal con mucha expectativa. Antes de recibir a nuestro invitado de la tarde, comparto esto que encontraba yo hace un par de años nada más, que la titular de Infona, la ingeniera Cristina Goraleski, decía en torno a la rentabilidad que generan justamente aquellos proyectos forestales. Decía, en cuanto a beneficios económicos, aseguró que las plantaciones forestales tienen una tasa interna de retorno de entre el 13 y 18%, dependiendo del modelo de plantación. Esto, más allá de ser público o privado, es un gran aliciente y beneficio también que podría llegar a generarse o significar para familias que hoy están desprovistas o que no están encontrando quizás su nicho en el campo. Pero ahora sí, vamos a recibir a él, es especialista de la FAO en Paraguay, René Palacios, con nosotros. René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. René, queremos conocer un poco, primeramente, tu experiencia y tu perspectiva en torno a los instrumentos financieros forestales. Por un lado, entender un poco la diferencia entre el ámbito agrícola, entre la agricultura y el ámbito forestal, que sí existe alguna diferencia en torno al tipo de plantación que se lleva adelante, ¿no? Sí, excelente. Bueno, la verdad que me tocó un poco en los últimos 10 años trabajar muy de cerca con el sector financiero y más específicamente en todo lo relacionado a esto que es muy, muy importante ahora y cada vez tiene más preponderancia a nivel nacional y global, que es el tema del cambio climático y todo lo que tenemos que hacer para sea adecuarnos, adaptarnos o en lo posible mitigar estos impactos que estamos teniendo de climas extremos y todo eso, que creo que lo estamos sintiendo ahora mismo. Entonces, aquí el rol del sistema financiero, de la finanza en general, es fundamental para que el sistema en sí se adecue, se adapte. ¿Para qué? Para que los negocios realmente sean más rentables y más sostenibles en el largo plazo. En ese sentido, el sector financiero tiene un rol muy, muy importante. Y en estos días nomás estuve mirando este reporte de los riesgos a nivel global, ¿verdad? Que vienen del Foro Económico Mundial, donde dicen que los más preponderantes en los próximos 10 años van a ser justamente esto, el tema de no trabajar bien el tema del cambio climático o fallas en lo que estamos gestionando a nivel de clima, todo lo que sea pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Que está muy, muy atado a lo que, cómo nosotros desarrollamos los negocios, y cuestiones de clima extremo, que ya lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, creo que eso tenemos que tomar como base para ir desarrollando, mejorando lo que tenemos actualmente, pero y vemos también que nuestro sistema en cierto sentido se está adecuando a eso. Hay iniciativas muy alentadoras, estamos viendo que bancos y otras instituciones están haciendo bien las cosas y están encaminados hacia sistemas más sostenibles. Que sostenibilidad tienen que entender, tenemos que entender que viene de lo
de compaginar un poquito todo lo social ambiental con lo económico, ¿verdad? Hacer un balance ahí bastante interesante. Entonces yo creo que en ese sentido estamos bien y en términos de instrumentos financieros, sí, creo que a lo mejor la gente cuando escucha instrumentos financieros se queda así medio en el aire, pero todo el mundo maneja de alguna manera algún instrumento financiero, sea ahorro, tarjeta de crédito o efectivo mismo que anda circulando por ahí, otros instrumentos que manejan las empresas, los bonos, las acciones, un montón de cosas que, bueno, básicamente esos son los instrumentos financieros. Y en el tema forestal, eh, funcionan los mismos, solamente que, así como dijiste, a lo mejor tenemos que adecuar algunas cuestiones para, para tener una visión así amplia, plantar árboles o hacer un sistema agroforestal es prácticamente muy similar a desarrollar agricultura, solo que a plazos un poquito más largos. Y eso conlleva algunas cuestiones. Ese plazo es fundamental porque estos instrumentos financieros de los que estamos hablando tienen que estar adecuados a esos plazos, a esas características únicas que tiene el sistema forestal, ¿verdad? Y como dijiste, nosotros de la FAO estamos apoyando precisamente un proyecto que habla, y como muy bien lo dijiste al principio, esto no va a tener a lo mejor un impacto así de hoy, de mañana, pero es a mediano y largo plazo. La idea es sentar las bases para que el sector forestal, todo el negocio que tiene acarreada la cadena forestal en Paraguay, se desarrolle realmente fuerte y que sea muy sostenible en el tiempo, ¿verdad? Eso es así. René, ¿existen garantías para aquellas personas del sector privado que están interesadas en incursionar en el desarrollo del sector forestal en Paraguay? Sabemos de que existen muchas empresas y personas, pero en general existen garantías para aquellos que hoy están incursionando en este sector tan importante. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos trabajando más directamente con este instrumento que es el crédito. Queremos fortalecer esa parte. ¿Por qué? Porque el gobierno de Paraguay tiene ya una línea destinada para desarrollar ese rubro, pero como bien está diciendo, posiblemente necesitamos hacer toda una ingeniería alrededor de ese crédito o de ese sistema para que esto tenga sus seguros asociados, tenga algún fondo de garantía que pueda ser más cómodo, por decir así, desarrollar ese negocio, ¿verdad? Pero, como mencionabas también al principio, es un negocio muy, muy rentable. Esa rentabilidad varía un poquito del tipo de árboles que va a plantar, la genética, la zona, un montón de cosas, pero estamos más o menos en ese rango, ¿verdad? Así que lo que vemos es que hay mucho interés. Estos instrumentos están un poco desarrollados en Paraguay exclusivamente para el tema forestal y hablando con algunos referentes, básicamente tenemos que cubrir esos aspectos de los riesgos, por ejemplo. Y me dicen algunos muy, muy entendidos en la materia, bueno, ¿y cómo disminuimos los riesgos? Bueno, básicamente haciendo buenas prácticas en el manejo forestal. Y esas son cuestiones que debemos adecuar de cómo el sistema financiero va a ir haciéndole seguimiento a esos préstamos que van a salir o que se van a otorgar para que realmente esos riesgos se disminuyan en el tiempo, ¿verdad? Y eso otra vez depende de cuál es el fin de la implantación del sistema forestal, si va a ser para leña, si va a ser para carbón, si va a ser para madera fina al final y todo eso. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero, como te digo, hay bancos ya en el sistema financiero que tienen desarrollados, están ofreciendo como paquetes verdes inclusive. Entonces la idea desde la FAO, de lo que nos toca ahora en este proyecto, es tratar de fortalecer todo eso y ayudarles a que esto prenda realmente, ¿verdad? Es un desafío muy grande, René, por un lado, y por otro lado también positivo, entendiendo que hoy se está hablando de esto, se está poniendo sobre la mesa esta necesidad y realidad, por otro lado, comparando con el sector agrícola, los agronegocios que llevan tantos años en el Paraguay y hoy todavía, más allá de que ya existen instrumentos, existen herramientas, tenemos ciertos respaldos financieros para ciertos tipos de cultivos y plantaciones, todavía un largo trecho por delante en ese ámbito que ya lleva varios años y que hoy, refiriéndonos al ámbito forestal, que estemos conversando de esto y que ya existan iniciativas, es bastante positivo, ¿no? Así mismo es. Y iniciamos o estamos dándole prioridad a este sistema donde prácticamente se instale el crédito para desarrollar proyectos forestales. ¿Por qué? Porque es lo que ya tenemos. Evidentemente hay otros instrumentos que podemos usar como la emisión de bonos u otro tipo de instrumentos, pero para eso tenemos que trabajar un poquito más todavía. Pero sabemos también que hay iniciativas que están haciendo, ya incursionando en esa zona
a través de la casa de bolsa y todo eso que va a ayudar también a fortalecer eh, todo este panorama a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Paraguay depende muchísimo de este tipo de energía renovable, o sea, de leña, madera, carbón, en un porcentaje muy alto, así que si nosotros no empezamos este proceso ahora, vamos a estar todavía dependiendo de bosques nativos, vamos a estar todavía deteriorando ambientes naturales que sabemos que nos ayuda muchísimo a mantener todo el sistema productivo paraguayo. Es así, definitivamente. René, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los principales condicionantes para el desarrollo, para el correcto desarrollo del sector forestal en el Paraguay? Más allá de lo que mencionamos, la garantía financiera, por un lado, garantía jurídica podría ser también para las empresas que incursionan en este ámbito. Sí, sí. Las garantías jurídicas últimamente han mejorado muchísimo con esta ley de vuelo forestal, donde uno puede implantar sus sistemas en terreno ajeno, por decir así, a través de un contrato privado. Eso ayuda muchísimo a que se desarrollen los proyectos forestales y existan inversionistas que quieran hacer eso. Ahora, nosotros lo que vemos es que, por un lado, en el sistema financiero a lo mejor hay poco conocimiento de cómo se maneja en sí o cómo funciona el negocio forestal en general. Hay un poco de cuestiones que están por detrás del sistema y no están a la luz de cómo se maneja el negocio forestal. Entonces, eso hace que el riesgo a lo mejor aumente un poquitito y esa es la percepción que se tiene del sistema financiero. Necesitamos capacitarle o seguir y continuar con las capacitaciones a los ejecutivos, a los gerentes, a la gente que están en el ámbito comercial de las entidades financieras para que ellos entiendan que es como un negocio productivo más. No estamos hablando de un negocio exclusivamente ambiental, ¿verdad? Si bien tiene implicancias positivas en lo ambiental y en lo social, es un negocio productivo. Entonces, eso, entender un poquito, la burocracia a veces nos juega una mala pasada también porque hay que entender que hay diferentes entes involucrados en la aprobación de los procesos para la implantación de plantaciones forestales, dependiendo de la superficie y todo eso. Entonces, todas esas cuestiones estamos trabajando en la forma apoyándole a estos entes para que de repente se facilitan las gestiones, estamos haciendo un análisis general del marco legal, por ejemplo, para ver dónde están las trabas, qué se puede mejorar, dónde podemos nosotros encontrar a lo mejor incentivos adecuados para que esto realmente tenga un flujo mucho más liviano, por decirlo así. Otra de las cuestiones que vemos es que necesitamos a lo mejor crear estos fondos de garantía que mencionamos, eso va a ayudar muchísimo y por sobre todo también no crear algo nuevo, sino mejorar lo que ya tenemos y hacer de lo que ya tenemos funcione realmente. Hay experiencias a nivel regional muy, muy buenas que podemos adaptar a nuestra realidad y trabajar con los diferentes actores, gremios que están en esto para ver también qué necesidades ellos tienen y de esa forma avanzar en todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Es demasiado importante ese camino que están construyendo realmente, René, esa experiencia que estamos compartiendo también hoy con la teleaudiencia. Quitamos un poco de la duda. ¿Es el mismo concepto que manejan por parte de la FAO a través de los proyectos del sistema forestal al margen de los sistemas agroforestales o se complementan ambos términos? Son todos complementarios, ¿verdad? Los sistemas forestales pueden ser de plantaciones puras, como se dice, o sea, pueden ser de una sola especie, de varias especies, inclusive mezcladas, ¿verdad? O pueden estar en sistemas agroforestales o silvopastoriles. O sea, son diferentes sistemas donde la producción o una producción X se le incorpora al tema forestal o de plantas. Cuando estamos hablando de agroforestal, evidentemente es agricultura y árboles. Cuando estamos en silvicultura, básicamente, o silvopastoriles son ganadería con árboles. Eh, y eso trata un poquito de todo lo que estamos haciendo nosotros. El proyecto donde trabajamos trata de complementar todos esos sistemas, luchando un poco contra la pobreza, cambio climático, energías renovables y estableciendo en Paraguay para que en el mediano y largo plazo el negocio forestal y toda su cadena realmente pase al frente, ¿verdad? Como siempre, como fue en años anteriores, el tema forestal era muy importante en Paraguay, pero era de extracción de bosque nativo, básicamente. Ahora queremos que eso se complemente con producciones a lo mejor de rápido crecimiento, pero sin descuidar
todo lo que sea la parte nativa, el manejo sostenible de bosque nativo, la recomposición de zonas de cauce hídrico, la recomposición de zonas degradadas. O sea, imagínense que todo eso tiene que estar plasmado en los instrumentos financieros que puedan financiar estas actividades. Y eso no es nada sencillo, es bastante complejo. Es importante que se entienda qué es lo que se pretende financiar y por eso a lo mejor ahí los incentivos van a ser muy importantes. Eso es así, definitivamente. Aparte de que este esquema sostenible termina garantizando un mejor estilo de vida para la tierra misma y para las familias que se desempeñan en este ámbito, ya sea en el ámbito agrícola o en el ámbito forestal. También tengo entendido que existe, no sé si llamarlo una competencia, una disputa entre la utilización de la tierra por parte de la agricultura tradicional y el sistema forestal, que ambos terminan abarcando mucho terreno, digamos, para desarrollar los diferentes cultivos y plantaciones, ¿no? Sí, en teoría, por decir así, podemos hablar de que puede haber alguna competencia, aunque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de instalación de sistemas agroforestales o sistemas forestales así puros, estamos hablando de que se pueden instalar en zonas de suelo degradado, de pasturas degradadas, de zonas que a lo mejor ya no son muy recomendables para agricultura, por ejemplo. Es más, el Instituto Forestal y otras agencias tienen definidas zonas en Paraguay que tienen suelo de actitud exclusivamente forestal, por ejemplo. Entonces, no creo que exista como una competencia fuerte en ese sentido. Están las proyecciones de cuánto puede o crecer o disminuir la zona agrícola en Paraguay, sea en la región oriental o en la occidental, pero lo que sí sabemos es que ahí tenemos millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para el tema forestal, sea como les digo, de rápido crecimiento o una amalgama así de cuestiones nativas con especies de rápido crecimiento, ¿verdad? Que algunos le llaman especies exóticas que ahora realmente necesitamos de aumentar esa superficie para llenar un poquito la necesidad que tenemos de usar esa biomasa en el corto plazo. René, ¿qué es lo que más se planta actualmente en el país? ¿Eucalipto podría ser? Sí, según los registros que se manejan, es eucalipto de preferencia. Evidentemente hay diferentes variedades. Hay una fuerte inversión en la parte genética ahora, para que realmente esa producción sea buenísima producción, por decir así, dependiendo del objetivo, ya sea para leña, carbono o madera al final, pero se trabaja mucho en la genética ahora. Y ahí hay una cuestión que también, hablando de los instrumentos financieros, nosotros tenemos que lograr que ese financiamiento que va a salir o que está saliendo no sea exclusivamente para plantar arbolitos, como se dice. Se tiene que financiar a toda la cadena productiva. Entonces, eso también hablando con algunos referentes que tienen reforestaciones en Paraguay, que tienen sistemas integrados de ganadería, agricultura forestal, nos dicen sí, acá tenemos que invertir, por ejemplo, en mejora de tecnología para los aserraderos, o sea, la parte de industrialización de todo el sistema forestal, la parte de comercialización, transporte, maquinarias, viveros, por ejemplo. O sea, nosotros estamos hablando en el marco de este proyecto, por ejemplo, de no menos de 24.000 hectáreas en lo que dura el proyecto, pero para eso necesitamos viveros que nos provean de esos plantines para poder llegar a esa meta. Y eso hablando de plantaciones así puras. Imagínense, tenemos que sumarle a esos sistemas agroforestales que se van a implantar. Entonces, tenemos que tratar de financiar a la gente que va a producir también los plantines. Así como en la agricultura hay gente que hace semillas, que hace todo ese tipo de complementos al sistema que se va a apoyar. Es así. René, entendiendo también que sos profesional del ámbito biológico, ¿las condiciones climáticas actuales son beneficiosas o no son tan duras para plantaciones de este tipo? La verdad que nosotros tenemos un clima y condiciones ambientales y geográficas muy adecuadas para todo lo que sea forestal. De hecho, Paraguay era prácticamente bosque hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que yo creo que las condiciones están. A lo mejor lo que tendríamos que ver más a nivel técnico, hacer una revisión un poquito más fina de cómo está variando el microclima, a lo mejor en diferentes zonas del país. Y ahí, así como en la agricultura, a lo mejor van a variar un poquito las épocas de siembra, las épocas de plantaciones, porque eso hay que tener en cuenta. Ahora, una vez que eso se instale, evidentemente se entiende y se sabe por estudios que se hicieron de que
la implantación de bosques o la implantación de la reforestación ayuda muchísimo a mejorar las condiciones climáticas en general del país o de la zona donde estén implantadas, y eso no solamente climática, sino que ayuda a mejorar los ambientes en términos de captación de agua, por ejemplo, de evitar la erosión, un montón de cosas anexas muy positivas. Así que en líneas generales Paraguay es eh, casi perfecto, ¿verdad?, para implantar ese tipo de sistema productivo. Definitivamente hablamos de un sector con mucho potencial y donde se debería de invertir mucho más porque hablamos de un sinfín de beneficios, de garantía y de las condiciones del suelo que acompañan a esta clase de plantaciones, ¿no? Así mismo, quizás por eso te digo que nosotros insistimos ahora con un instrumento financiero, crédito o préstamo que ya está vigente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estemos descartando otros instrumentos como la emisión de bonos, por ejemplo, para proyectos forestales que son de renta fija, ¿verdad? Y que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque se sabe que este negocio es rentable. Ahí pueden entrar los fondos de pensión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de cuestiones de largo plazo. Y esto es algo que es crítico para este tema porque muchas veces los ahorros que tenemos nosotros en las entidades financieras son a corto plazo. Entonces, difícilmente ese mismo activo va a estar financiando largo plazo porque evidentemente no va a ser posible. Por eso es que esta línea, que sí puede extender los plazos hasta 12 años por lo menos ahora, necesitamos que eso se fortalezca, pero sin dejar de lado otras líneas que se puedan, otras líneas u otros instrumentos financieros que se puedan ir fortaleciendo, creando paralelamente a lo que sea solamente préstamo, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Es demasiado importante. Entonces, si podemos hacer un resumen, René, 2022, el trabajo de la FAO en torno al sector forestal sería fortalecer toda esta línea de instrumentos crediticios para garantizar unas mejores bases para el desarrollo de esta área. Asimismo, estamos trabajando en eso, viendo un poquito dónde están, cómo se dice, los cuellos de botella o cuáles son las barreras que nosotros tenemos que eliminar para que esto, eh, ya que hablamos en términos de plantar, que prenda realmente de una vez y que esto, tipo revolución del mercado forestal del Paraguay. Y eso tiene que estar acompañado de legislación adecuada. Por eso también estamos viendo de que ver con especialistas dónde están algunas trabas que podamos tener o cómo mejorar el esquema legal que tiene actualmente Paraguay este, para, para avanzar con esto. Y lo menos importante es que Paraguay, por ejemplo, tiene la posibilidad o las empresas paraguayas, o las empresas que quieran invertir en Paraguay, tienen la posibilidad de emitir bonos sostenibles en Paraguay, que apunten directamente a ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, tiene su proceso, tiene sus cuestiones así muy específicas de control y de medir realmente el impacto que va a tener esa inversión que se va a hacer, pero son cuestiones que vamos a estar trabajando. Nosotros de momento lo primordial es fortalecer y que esta línea que se tiene ahí disponible empiece realmente a funcionar y que Paraguay se vaya reforestando. Definitivamente un camino importante, una iniciativa muy loable que se lleva adelante, porque al fin y al cabo esto va a generar un efecto derrame en el mediano plazo, a largo plazo, en todas las comunidades donde se empiecen a, obviamente, invertir en mayores plantaciones del sector forestal, y esto también va a fortalecer sistemas agrícolas o sistemas agroforestales de modo integral, como lo mencionabas también, René, y por ende nosotros también tenemos el compromiso de ir comunicando, informando y visibilizando cada vez más estas realidades y los trabajos que se llevan de por medio para ir fortaleciendo estos esquemas o ir identificando justamente falencias o segmentos endebles como se dan en la actualidad. René, más que nada queremos agradecerte por tu tiempo, muy amena la charla, valioso espacio, esta experiencia que compartís con nosotros, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por supuesto. No, agradecerle a ustedes el espacio y es así como decir, esto tiene un impacto, va a tener un impacto muy positivo en lo económico, en lo social. Hay muchísima gente que va a estar relacionada a este negocio, desde plantar, desde mantener, desde cosechar, desde podar, todo, ¿verdad? Hasta la parte de transporte, comercialización y todo eso. Y por supuesto, esperamos compartir con ustedes al avanzar el año los progresos que estamos teniendo y decirle, bueno,
estamos así ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, René. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un gran saludo y será hasta cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias. Bien, así lo tenemos con nosotros, señoras y señores, en vivo y en directo a René Palacios. Él es especialista de la FAO en Paraguay, comentándonos un poco del trabajo que llevan adelante, de cómo hoy se están abocando en fortalecer los instrumentos financieros por el lado crediticio para garantizar un mejor desarrollo del sector forestal en el Paraguay, que es un sector que puede generar bastantes beneficios para todos aquellos que desean, que hoy están incursionando, pero todos aquellos que lo están mirando con mucha atención para obviamente aprovechar las condiciones del suelo, todas las condiciones atmosféricas, inclusive, y de la tierra, que por supuesto favorecen y fortalecen estos esquemas que se llevan adelante. Pero bueno, nosotros lastimosamente por nuestra parte vamos llegando al final, tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia y la compañía que nos dan en cada programa. Ya será hasta la próxima con muchas más noticias e información aquí por las pantallas de 5 y TV. Chao, chao.